16 de julio de 2010, Joana Casas, una modelo de 19 años, apareció muerta en un descampado de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz. Primero la investigación apuntó a Víctor Cingolani, su expareja. Luego a Marcos Tosco Díaz, que tenía una relación con ella al momento de morir. Su gemela Edith se casó en la cárcel con Cingolani. Ella defendía públicamente a su novio y decía que el único culpable era Tosco Díaz. Las huellas que encontraron en una colilla de cigarrillos fueron analizadas por un pedido extraordinario del abogado de Cingolani, que demostraron que eran de Tosco Díaz. Díaz fue condenado a 12 años de prisión y Cingolani quedó en libertad. Había sido condenado a 13 años por el crimen de su exnovia Joana Casas. Llevaba 3 años y 5 meses preso sin condena firme. Marcos Tosco Díaz, el asesino de Joana, cumple su condena en la cárcel. Después de 3 años de prisión, el Estado de Santa Cruz se niega a indemnizar a Cingolani. ¿Fueron 2 las víctimas del caso? Bueno, esto Es es como... es de película, ¿eh? Es una historia Porque de cuando película. muestra cuando la justicia le pifia y feo, ¿no? Un caso que además tuvo de todo, ¿no? Todos los condimentos, un casamiento en el medio, en la cárcel. Digamos, Sí, yo recuerdo porque eran 2 gemelas, mellizas. Exactamente. Bueno, estaba por supuesto Joana, la chica asesinada, más de 19 años, re chiquita. Totalmente. Y la hermana, cuando después aparece casándose con el ex de Era como la hermana, mirada como... era como una cosa que parecía, a la distancia parecía muy Qué horror, raro, qué claro. horror. Uno medio que se horrorizaba. Totalmente, Claro. la hermana señalada Y uno como decía, no la salís va- con el asesino de tu hermana. Y ella decía, no es el asesino, y uno decía, por ahí está enamorada y no ve. Totalmente. Y después la historia de la causa le dio la razón. Totalmente, y pensemos además en Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, un Un pueblo pueblo, de claro. 20.000 habitantes, Ajá. digamos, donde todos se conocen, donde la veían a ella como la que defendía al asesino de su hermana. ¿Por qué Y no primero por una la idea de la gente, porque la Claro. justicia demostró en un momento que él era el asesino. ¿Por qué? ¿Por qué demuestran que Cingolani es el asesino? ¿Cuáles eran las sospechas que caían sobre...? Cingolani era un exnovio de Joana, ¿no? Y después fue el novio de su hermana también. Sí. Pero Cingolani... Ah, el vínculo. Exactamente, era la expareja, Claro. era la expareja. Pero Joana tenía otra pareja al momento de morir, que era Marcos Tosco Díaz, como veíamos recién en la El placa. pelado, sí. Exactamente, exactamente. Que después la termina matando, ¿por qué móvil? ¿Tenía móvil? No se sabe todavía, no sabemos el móvil del crimen. Lo que se sabe, a ver, el primer detenido fue Tosco Díaz. Ajá. Esa misma noche, él fue a la comisaría, se entregó, Sí. después detuvieron a Cingolani, Marcos Tosco Díaz quedó liberado y el que fue sometido a juicio fue Víctor Cingolani. A ver, ¿cuánto tiempo estuvo Cingolani preso? Casi 3 años y medio. 3 años y medio. Acá hay una discusión, que por eso nos trae Larisa el caso, que es si el Estado tiene que reparar o no su Claro. equivocación, su falla. Totalmente. O si forma parte de las posibilidades de la búsqueda de justicia. Está el abogado Nali Exactamente. en línea, ¿no? Exactamente. Lucas Chacón, que fue el que llevó adelante la defensa de Víctor Cingolani. Buen día, doctor Chacón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Para vos y para toda la audiencia. ¿Cuál fue el error principal que tuvo esta investigación que terminó condenando a Cingolani por algo que no cometió? Bueno, básicamente uno de los errores fueron pruebas que no fueron errores, en realidad fueron pruebas que se montaron durante el proceso y que fueron desvirtuadas una a una, que fueron 2 pruebas contundentes que lo privaron de la libertad por 3 años y medio. Y después de una larga travesía por los estrados judiciales hasta llegar al máximo tribunal de la provincia, se acreditó que Víctor era inocente. Y es más, está acreditado en los expedientes que las pruebas fueron armadas incluso por la misma policía y por el mismo juzgado de instrucción de Pico Truncado. Lo que llevó en el año después de haber estado privado de la libertad a declarar la absolución. Claro. ¿Y por qué? Hace muy poquito tiempo, bueno, terminado y la sentencia quedó firme, y en función de los procedimientos que existen en la provincia de Santa Cruz, se inició, y en función de lo que prevé también la Constitución de la provincia, iniciamos un reclamo administrativo frente al Estado por el error judicial,
pasado el plazo, es decir, agotada la vía administrativa, porque es una cuestión excepcional, Sí. se decidió iniciar la demanda judicial contra el Estado de la provincia de Santa Cruz. Fue una noticia hace pocos días que la gobernadora de la provincia rechazó el reclamo administrativo, no explicando también, y de manera malintencionada, algunos medios de comunicación que son soportes del gobierno de la provincia, diciendo que se había rechazado el reclamo. Sí, se rechazó el reclamo administrativo, pero nosotros estamos en plena etapa judicial de investigación solicitando la reparación por los daños y perjuicios. ¿Qué jurisprudencia hay en este sentido? Digo, ¿en qué casos el Estado se hace cargo de un error de esta naturaleza, ¿no? Que una persona, siendo inocente, pague por ser sospechosa, como es el caso de su defendido. Sí, lo que pasa es que es muy complicado, digamos, que el mismo Estado que se equivocó reconozca que se equivocó. Digamos, lo que hay que acreditar 3 parámetros, es decir, que hay una sentencia que revoca la anterior, cuestión que sucedió en este momento, y en su momento fue condenado y después fue absuelto por el máximo tribunal de la provincia. El plazo que estuvo detenido, que como mínimo para pedir un resarcimiento tiene que ser 60 días, bueno, holgadamente pasó el plazo ese previsto en la Constitución, y además que se trate de un error judicial. El mismo fiscal, el doctor Espinosa, en su alegato, donde también pide la absolución de Cingolani, aclara y especifica las graves irregularidades del proceso. Entonces todos esos parámetros conjugan en los elementos necesarios para hacer la demanda de daños y perjuicios. El Estado dijo que fue simple, realmente ni siquiera nadie de los estrados del Poder Judicial, ni nadie del Poder Judicial, ni siquiera por lo menos una disculpa. Se le pidió a Víctor por haber estado privado de su libertad tanto tiempo. Lo que dice el Estado provincial ahora que fue un simple yerro jurisdiccional, que me parece que siguen revictimizando a una persona que no solamente se vio perjudicado en su entorno personal, sino en su entorno familiar y social. Imagínense la situación de la repercusión que tomó este caso y ya estaba condenado socialmente de antemano antes que fuera condenado por la justicia. Entonces, que el Estado en este momento haya dicho que fue un simple error, que no está sujeto a reparación económica, me parece que es encubrir a los jueces y darle la impunidad para que sigan haciendo lo que hacen, ¿no es cierto? Chacón, él ya hace una vida normal ahora, ya está readaptado, contanos un poquito. Y Víctor, realmente te tengo que decir con sinceridad, hace unos meses que no lo veo, pero apenas salió de estar privado de la libertad, tuvo unos meses que le costó muchísimo conseguir trabajo, esa es la realidad, salir a la calle también le costaba muchísimo. Al poco tiempo se insertó en la actividad laboral privada, trabajando en la actividad petrolera, acá en la provincia, en una empresa, y bueno, se juntó con Edith, que se habían casado ya, no sé si se acuerdan que estaba privada de la libertad y se había casado, están viviendo juntos, y bueno, hay una vida en lo posible normal. ¿Y cómo es la mirada de la gente del pueblo después de todo lo que pasó? Realmente no hubo tampoco realmente todo se tomó con gran asombro después de lo que pasó, después de la absolución y haber condenado realmente a la persona que era el culpable. Realmente algunos criticaban, otros no criticaban, por eso en su momento les fue muy difícil retomar socialmente su actividad normal y recibió críticas a favor y críticas en contra producto de lo que había pasado. Bien, Chacón, gracias por habernos atendido. Bueno, gracias por su atención. Bueno, seguimos atentos al caso, qué interesante. La verdad que sí. Veremos cómo se termina resolviendo. Entonces, la parte administrativa se la rechazaron, pero está abierta la demanda judicial, veremos cómo lo resuelve finalmente la justicia. Totalmente. Gracias, Larry. Gracias, Larry.